Hola, muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor los bendiga rica y poderosamente. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que hoy nos da, que hoy nos regala, por esta nueva oportunidad que hoy nos da del poder congregarnos, del poder disfrutar no solamente de su palabra, sino de poder alabarlo y exaltarlo como lo hemos acabado de hacer, mis hermanos. Nos vamos poniendo de pie y vamos buscando en nuestras Biblias 2 Corintios 6 del 14 al 15. Segunda de Corintios 6 del 14 al 15, y los que lo vayan encontrando van diciéndome amén. Bueno, mis hermanos, leo en favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6, del 14 al 15. Dice la palabra del Señor: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El Señor respalde su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a leer este mismo versículo en otra versión. Y dice: No se asocien íntimamente con los incrédulos. No se asocien íntimamente. Ahí está hablando de unión conyugal. No se asocien íntimamente con los incrédulos. Es un consejo que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces, hace una pregunta: ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? El 15, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿O cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Esta es la segunda parte de un mensaje que el Señor me permitió predicar, que tiene como título El yugo desigual. En esa primera parte estuvimos hablando básicamente sobre la condición de aquel hermano o aquella hermana creyente que quiere definir su situación sentimental, pero que la Biblia les da un consejo a aquellos hermanos y hermanas que aún no lo han hecho, de que no pongan sus ojos en un hombre o una mujer que no sea creyente, porque eso va a traer perjuicio, no solamente para su vida ya familiar, si se organiza, sino también para su vida espiritual, porque es algo que se convertirá en un obstáculo que le permitirá avanzar en el camino de Dios. Por lo general se estancará y terminará apartándose del camino y alejándose de Dios. Unirse en yugo desigual es un tipo de amor que no proviene de Dios, mis hermanos. No es el amor puro y verdadero que Dios nos enseña. Dice la Biblia que este tipo de amor es inapropiado y es equivocado, ya que puede causar cargas, estancamientos y momentos difíciles para el creyente. Mire todo lo que trae para el creyente: cargas, estancamientos y momentos difíciles. Este tipo de amor impide el plan de Dios, el plan que Dios quiere, cuando dice ya en Génesis 2:24 que por eso dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el plan de Dios, que cuando nos unamos íntimamente con ese hombre o con esa mujer, los dos seamos una sola carne. Pero ¿cómo podemos ser una sola carne cuando los dos espiritualmente somos totalmente opuestos? Cuando el uno es creyente y el otro es incrédulo. Ese es algo imposible, es algo inapropiado llegar a este nivel que Dios quiere, que seamos una sola carne, que seamos de un solo sentir, porque básicamente estamos hablando de dos polos opuestos. El uno es luz y el otro es tinieblas, mis hermanos.
Y como lo decía el versículo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, mis hermanos? De hecho, la presencia de una es la ausencia de la otra. O sea, no pueden coexistir, mis hermanos. Si hay luz, no hay tinieblas. Y si hay tinieblas es porque no hay luz. O sea, de hecho, las tinieblas se puede definir como la ausencia de luz. Entonces, no puede haber una comunión. Y ya hemos visto también esa primera parte a través de una serie de versículos. Aproximadamente en la primera parte estuvimos estudiando 3, 7, 11 versículos, mis hermanos, que nos hablan de lo terrible que es caer en esta condición de vivir en yugo desigual. Mire que la Biblia nos muestra a través de muchos versículos, no fueron nada, fueron 11 versículos que solamente dedicamos en la primera parte, como por ejemplo Gálatas 5 del 16 al 17, Romanos 8 del 5 al 9, Primera de Corintios 15, 33, Primera de Juan 2, 15, Colosenses 3 del 5 al 6, Primera de Tesalonicenses 4 del 7 al 8, Gálatas 5 al 9, Mateo 6, 24, Primera de Reyes 11 del 1 al 6 y del 9 al 13, Segunda de Crónicas 8, 11 y Primera de Corintios 1, 18, que no lo alcancé a tocar, pero hoy lo vamos a ver. Les recomiendo, mis hermanos, que vean, los que no alcanzaron a verlo, vean esta primera parte que está en el canal de la iglesia. Y ahí podemos ver cómo todos esos versículos, sin mencionar la palabra yugo desigual, guardan una profunda relación con esta condición, si lo estudiamos detenidamente y profundamente, si lo escudriñamos. Hoy vamos a terminar esta primera parte donde básicamente lo que buscaba era darle una advertencia a aquel hombre o a aquella mujer de Dios que no ha definido su situación sentimental, pero que tiene los ojos puestos en un hombre o en una mujer que no es creyente. Hoy vamos a terminar con eso, porque nos faltó fue un poquito, pero vamos a continuar con la otra clase de creyentes. Estamos hablando de esposos que viven en condición de yugo desigual, pero no viven en esta condición porque lo hayan decidido, no. Quizás, como en el caso mío, llevo 9 años de vivir en yugo desigual porque hace 9 años recibí a Cristo, pero aún mi esposa no ha tomado esa decisión. Entonces me ha tocado vivir 9 años en yugo desigual, lo cual no es una vida nada fácil, lo cual nos lleva a estar cada día buscando más de Dios para que esta condición no me saque del camino, o para que esta condición no nos saque del camino. Aquí en la iglesia habemos muchos hermanos y hermanas que llevan años viviendo en esta condición y pueden darle testimonio que no es nada fácil. No es nada fácil, pero le damos la gloria y la honra al Señor que nos ha enseñado a tener paciencia, a resistir, a aguantar, a soportar, mis hermanos. Y es algo que Dios también quiere forjar en todos y cada uno de nosotros. Con esto no estoy diciendo que el que no ha definido se arriesgue, no, todo lo contrario. Nunca tome ese riesgo, porque no sabe si el Señor convertirá o no convertirá a esa persona. Es un riesgo que les aconsejo no corran si quieren crecer en el camino de Dios. Es un riesgo que les aconsejo no corran si no quieren terminar alejándose del Señor. Entonces hoy también vamos a ver el caso de esos esposos, como también el caso de los esposos que ambos eran creyentes, pero que en algún momento del camino uno de los dos decidió abandonar el camino, mis hermanos. ¿Cómo quedó esa otra persona? También quedó viviendo en yugo desigual. Pero es lo más maravilloso, es que la Biblia también nos da consejo para aquellas personas que vivimos en esa situación. Nos da consejo para que podamos seguir avanzando, podamos seguir creciendo. Inclusive nos da consejo para ayudar a que esa persona que amamos, porque si vivimos tantos años con esa persona es porque las amamos. De hecho, yo me convertí a los 19 años de estar casado. Ya voy a cumplir 28 años y son 9 años en que he estado en esa condición y son 9 años en que el Señor prácticamente ha guardado nuestro matrimonio a pesar de la condición de yugo desigual. Pero ¿en dónde está el éxito de mis hermanos? En la convicción, mis hermanos. El pastor muchas veces nos ha insistido: ¿estás seguro de tu convicción?
¿Estás seguro de seguir a Cristo, pase lo que pase? ¿Estás seguro de seguir a Cristo a pesar de cualquier adversidad, mis hermanos? Tenemos que estar seguros de nuestra convicción. Porque cuando estamos seguros de nuestra convicción, téngalo por seguro que vamos a honrar a Dios. Téngalo por seguro que vamos a honrar al Señor, mis hermanos. Y la Biblia nos enseña en 1 Samuel 2:30, nos dice el mismo Señor: yo honro a los que me honran, mis hermanos. Y en ese sentido, si tú honras al Señor, mis hermanos, Él va a obrar en aquel varón que no se ha convertido, en aquella mujer que tienes como esposa que no se ha convertido, mis hermanos. Pero es algo en el cual no podemos ser impacientes, porque recordemos, como lo cantamos ahorita, Dios es soberano. Todo es en el tiempo perfecto del Señor, mis hermanos. No perdamos la paciencia. Recordemos al padre Abraham. ¿Cuántos años tuvo que esperar para la promesa? 25 años. Cuando llevaba 11 años de haber recibido esa promesa, porque él recibió esa promesa a los 75, a los 86 tuvo un hijo que a su juicio iba a ser el de la promesa, Ismael, pero lo hicieron en sus propias fuerzas, no esperaron el tiempo del Señor y todavía están sufriendo las consecuencias de ese error. Por eso es que no podemos acelerarnos en algo tan importante como aquellos que todavía no han escogido a la mujer o al varón con el cual van a pasar el resto de sus vidas. Tuvo que esperar a Abraham 25 años para que Dios le diera el hijo de la promesa, que es Isaac. Entonces, si Abraham esperó 25 años, entonces no nos tenemos que desesperar. Mantengámonos firmes en el camino de Dios sin fluctuar. Quiero nombrar 2 versículos que también nos habla de lo delicado que es caer en esta condición de yugo desigual. Vayamos buscando 1 Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, mis hermanos. O sea, diríamos, ¿qué tiene que ver esto con la relación de yugo desigual? Tiene mucho, mis hermanos. Porque es que vivir en la condición de yugo desigual, hay uno que es salvo y el otro que no lo es. Y aquí dice que para los que no son salvos, la palabra de Dios es locura. Y así nos ven nuestro esposo, nuestra esposa que no se han convertido. Nos ven como locos, mis hermanos. Nos ven como fanáticos. Muchas veces lanzan palabras hirientes, mis hermanos. Pero no tenemos que prestar atención a esas palabras hirientes, porque como conocedores de la palabra sabemos que no son ellos los que se están ensañando contra nosotros, mis hermanos. Recordemos que la misma palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Y que por lo tanto no son ellos, porque si hemos convivido tantos años porque de una u otra manera nos aman. Es el enemigo que los utiliza. Y ellos son presa fácil del enemigo porque en ellos no mora el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Entonces la invitación es a llenarnos de paciencia, a tenerles paciencia, a soportarlos, mis hermanos. Si sentimos que ya no aguantamos más, que ya no soportamos más, para eso tenemos la ayuda del Señor. Vayamos a la presencia de Dios, de rodillas roguemos, imploremos, para que vea cómo Dios nos fortalece, para que vea cómo esa situación que a veces se hace difícil, inmanejable, intolerable, Dios nos da la sabiduría para manejarla, porque para esto se requiere mucha sabiduría, mucho discernimiento. Tiene que haber un verdadero equilibrio para poder llevar una situación de convivencia cuando hay uno incrédulo y uno no creyente, un creyente y uno no creyente, mis hermanos. Se requiere mucha sabiduría, mucho discernimiento y mucha dirección de Dios. ¿Y cómo obtenemos esto, mis hermanos? Perseverando en el camino, siendo fiel a los principios de Dios, cumpliendo sus mandamientos.
utilizando cada una de las herramientas que Dios nos ha dado para fortalecer nuestro espíritu, porque nos toca fortalecer constantemente nuestro espíritu para poder soportar las embestidas del enemigo. Vayamos a otro versículo que ya lo vimos en la primera enseñanza, pero quise traerlo nuevamente porque es muy importante, mis hermanos. Está en 2 de Crónicas 8:11. 2 de Crónicas 8:11. Me pareció importante recordar este versículo, mis hermanos, porque este es algo que literalmente, así como hizo Salomón, así lo hacemos nosotros cuando neciamente tomamos la decisión de unirnos en yugo desigual. 2 de Crónicas 8:11, y leo en favor de ustedes. Dice: y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella. ¿Por qué? Porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas, mis hermanos. Entonces ahí vemos la condición de Salomón. Se emparentó con la hija de Faraón, cuando ya Dios les había advertido por allá en Éxodo 34, lo pueden buscar, 34, 12, 15, 16, aún en Deuteronomio 7, de 3 al 4. Revisemos ese antes de seguir. Deuteronomio 7, del 3 al 4. Deuteronomio 7, de 3 al 4. Dice la palabra del Señor: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. El Señor sabía que al unirse con las mujeres o con los hombres de las otras naciones, sus hijos, el pueblo de Israel, se iban a alejar de Dios, se iban a apartar de Dios, como realmente pasó. De hecho, Salomón no fue ajeno a ello. La Biblia desnuda tanto las virtudes como los pecados de los hombres. Salomón fue un varón que tuvo 700,000 mujeres entre concubinas y reinas, y fue un hombre que se apartó y se alejó de Dios. Entonces, ahora sí, con ese ejemplo de Salomón, siendo el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, podemos entender por qué el Señor dijo que David era un hombre conforme a su corazón, porque David, a pesar de los pecados que cometió, jamás se apartó de Dios. Jamás se emparentó con mujeres de otras naciones. Él siempre estuvo buscando al Señor con todo su corazón, cosa que no hizo su hijo Salomón, que se apartó y se alejó de Dios. Entonces vemos en este versículo de 2 de Crónicas 8:11 que Salomón no desconocía que lo que estaba haciendo no era aprobado por Dios. Él sabía que no podía emparentarse con otras mujeres de otra nación. Ya, más sin embargo, su obstinación lo hizo caer en esa situación. Pero miren que él sabía que estaba tan malo que dice: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Decidió llevarse a su esposa a otra morada diferente. Él sabía que las habitaciones donde moraba el arca de Jehová eran sagradas, y que no era agradable a Dios vivir con esta mujer en esa condición ahí. Él sabía su condición de pecado, mis hermanos, y aún así, sabiendo que eso era malo, toma la decisión de casarse con ella, mis hermanos. Y así nos pasa también a nosotros ministerialmente, cuando tomamos esa decisión. Personas que ya tienen un ministerio, personas que ya están sirviendo, saben que esa condición no es buena, no es agradable ante los ojos de Dios, tampoco es buena y agradable ante los ojos de la comunidad. Entonces, ¿qué hacen? Renuncian a sus ministerios,
renuncian a lo que Dios le ha dado, mis hermanos, inicialmente. Luego empiezan a venir esporádicamente a la iglesia y después luego no los volvemos a ver, mis hermanos. Ya ven el riesgo tan peligroso que esto tiene. Es algo como que complicado de entender, porque por un lado dan un paso atrás aparentemente por respeto, pero aparentemente estás también dándole la espalda a Dios, mis hermanos. Ya, en ese caso, ¿qué estamos haciendo? Cambiando a un hombre a una mujer por la gloria de Dios, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Entonces, por eso quise traer a colación este versículo, porque este versículo nos muestra la realidad del creyente que aún no ha definido su situación sentimental, que ya Dios le ha dado dones, ministerio, y que ya le está sirviendo al Señor y deja todo tirado por darle rienda suelta a un deseo, que es un deseo de la carne. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra para que la sigamos, nos ha dado su palabra para que a través de ella no cometamos errores, nos ha dado su palabra para que, como le dijo a Josué, para que nos vaya bien, mis hermanos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguirla al pie de la letra. No seamos desobedientes, porque recordemos que la desobediencia no trae bendición. La desobediencia, antes por el contrario, se roba las bendiciones, aleja las bendiciones y trae desafortunadamente maldiciones para nuestra vida. Vamos a leer unas consecuencias que trae el vivir en yugo desigual. Y la primera es sufrimiento y lágrimas al no ser del mismo sentir. Yo he llorado mucho, pero por eso no le retribuyo despropósito alguno a mi esposa, porque sé que ella me ama. Si no me amara, no fuéramos a cumplir 28 años de casado. Somos padres de 3 hijos, tenemos un nieto. Entonces ahí vemos que de una u otra manera nos amamos. Que ahorita porque el Señor lo ha permitido así, no estamos en yugo desigual. Pero de que sufrimos y derramamos lágrimas, sufrimos y derramamos lágrimas, mis hermanos. Pueden dar testimonio hombres y mujeres aquí que llevan muchos años en esa condición. Pero les digo algo, mis hermanos, así como nosotros sufrimos y derramamos lágrimas, ellos también sufren y derraman lágrimas porque nos aman, pero que todavía no han podido aceptar esa condición, no han querido rendirse a los pies de Cristo, y para ellos es mucho más difícil lidiar esa situación por la sencilla razón, mis hermanos, de que en ellos no mora el Espíritu Santo de Dios. Al menos nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos va a fortalecer, el cual nos va a alentar, el cual nos va a dar sabiduría, el cual nos va a dar aguante, mis hermanos, porque es eso lo que nos lleva. Pero para eso tenemos que estar siempre en obediencia y en santidad para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Segunda consecuencia, ante los problemas y obstáculos que se presenten, uno de los dos buscará la solución en sus propias fuerzas. ¿Cuál de los dos será? El incrédulo buscará la solución en su propia fuerza, siguiendo ¿qué? A sus emociones, antes que a la dirección bíblica y a la guía del Espíritu Santo. Sabemos, mis hermanos, que cuando nosotros tomamos decisiones en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias fuerzas, hay mucha posibilidad de que fallemos, mis hermanos, porque lo estamos haciendo en nuestra propia sabiduría, la cual la Biblia la cataloga como perversa, animal y diabólica. Pero si nosotros tomamos decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, la posibilidad de fallar es nula, cero, mis hermanos. Si es que realmente somos dirigidos por el Espíritu Santo, no por nuestras emociones, porque muchas veces nos dejamos engañar por nuestras propias emociones pensando que esa es la dirección de Dios y terminamos estrellándonos y después culpando al Señor de una decisión que Él nunca puso en nuestro corazón. Pero como era lo que anhelamos, creíamos que era la dirección de Dios, y en eso también hay que pedirle a Dios sabiduría y discernimiento, mis hermanos. Tercero,
Vivir en yugo desigual puede causar cargas y momentos difíciles para ambos, como se lo mencionaba ahorita. Eso es una carga tremenda que hay que saber llevar, pero que con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo morando en nuestros corazones, va a ser más ligera esa carga. Y es una situación difícil para los dos, que como les dije, es más difícil para aquel que no tiene el Espíritu Santo que para aquel que ya lo tenemos. Cuarto, y este sí que es importante, vea, produce estancamiento espiritual en la vida del creyente, mis hermanos. No avanza. No avanza si cede constantemente a las pretensiones de ese esposo o esa esposa que no han llegado a los pies de Cristo. No avanza si no es radical en las cosas que tiene que ser radical. Entonces se va estancando y sin darse cuenta, poco a poco se va alejando, mis hermanos. Se va alejando. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el error de darle prioridad a nuestra esposa o a nuestro esposo, que son inconversos, inclusive a nuestros hijos, antes que a las cosas del Señor. Y cuando nosotros no obedecemos a las cosas del Señor, estamos en pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y si estamos en pecado, no podemos esperar las bendiciones de Dios. Si estamos en pecado, el Señor no nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque le atamos las manos. No porque Él no pueda, Él puede hacerlo porque Él es todopoderoso. Pero Él no va a violar sus propios decretos. Él no va a violar sus propios mandamientos. La paga del pecado es muerte, mis hermanos. Y si tú te empecinas en seguir en ese pecado, las bendiciones de Dios no llegarán a tu vida, no llegarán a tu casa, no llegarán a tu familia, no llegarán a tu trabajo. No esperes bendiciones de Dios cuando permaneces en pecado. Quinta consecuencia, estas relaciones de yugo desigual generalmente tienen fuertes desacuerdos, lo que impide que haya armonía y unidad en el hogar. Si aún en hogares cristianos hay también desacuerdo porque somos dos personas totalmente diferentes, somos personas que estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso que se llama santificación. Aún en hogares cristianos hay desacuerdos. ¿Cómo se imagina que será en unos hogares donde el uno es creyente y el otro no? Los desacuerdos serán mucho más grandes, porque no hay armonía entre el uno y el otro. Sexto, los creyentes y los no creyentes no comparten nada en común. Son como la luz y las tinieblas, que como ya los dije, la presencia de una genera la ausencia de la otra. Si hay luz, no puede haber tiniebla, y si hay tiniebla, es porque hay ausencia de luz, mis hermanos. Séptimo, se corre el riesgo de dejar al Señor. Lo acabamos de leer ahorita. Salomón se alejó de Dios. Al final de su vida creo que pudo recapacitar y entrar en sí y reconocer que pasó toda su vida experimentando y probando de todo y nada de eso trajo felicidad a su vida. Que el don de nuestras vidas debe ser el conocer a Dios, tener temor de Él, obedecerlo. Entonces, al estar en una relación de esta, se corre el riesgo de dejar al Señor. ¿Por qué? Porque se prefiere a aquel que no tiene temor de Dios en su corazón antes que al Señor, mis hermanos. Es tanto el amor que se tiene por esa persona que lo cambian por el amor de Dios. Entonces se corre un riesgo tremendo de dejar al Señor. Octavo, por lo general, el creyente encontrará en el no creyente oposición para hacer las cosas del Señor. Y eso sí que lo hemos vivido. Muchas veces te dicen, tú no te cansas de estar leyendo la Biblia, tú no te cansas de estar escuchando alabanza, tú no te cansas de ir todos los domingos a la iglesia. Vamos a encontrar una aférrima oposición, mis hermanos. Van a darte excusas como que ya no tienes tiempo para uno, no tienes tiempo para la familia. Revisemos todas esas cosas, porque es que se trata de manejar un equilibrio. Tú como creyente no puedes descuidar a esa esposa. Tú como mujer creyente que eres no puedes descuidar a tu esposo, porque van a terminar achacándote eso. Entonces siempre va a haber una gran oposición, como está en
Como está en Gálatas 5, el 16 y el 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Aquí está hablando de un creyente que tiene el Espíritu Santo, pero que aún teniendo el Espíritu Santo, hay una lucha interna entre los deseos de su carne y los deseos del Espíritu que ya mora en nosotros. Internamente, en el nuevo creyente que ha recibido a Cristo, hay una lucha, imagínense, que es espiritual. Ahora, ¿cuánto más lucha va a haber ya viviéndolo en tu propia casa? Cuando tú eres creyente y tu compañero o compañera no lo son. Entonces, esa lucha es grande, siempre haber una oposición. Hasta aquí como que terminamos la primera parte, donde básicamente la Biblia les da un consejo a todos aquellos que aún no han definido su situación sentimental, para que lo piensen dos veces cuando pongan sus ojos en un hombre que no es de Dios o en una mujer que no es de Dios, y asegúrense el día que lo vean que realmente sea un siervo de Dios, que realmente sea un hombre o una mujer temerosa de Dios, para que no tengan tropiezos, para que no tengan dificultades, para que no tengan cargas, para que no derramen lágrimas, mis hermanos. Pero ahora vamos a ver el segundo caso, el caso de los esposos en el cual uno de los dos se convierte al Señor, o el caso de los esposos que ambos eran cristianos, pero uno de los dos abandonó el camino, ya quedaron en situación de yugo desigual. Entonces, eso es lo maravilloso del Señor, que a pesar de que el Señor nos llama a uno de los dos primero, he visto casos que los dos los llaman casi que al mismo tiempo, gloria al Señor, pero que llama primero a uno y el otro queda ahí como que en espera. Gloria al Señor, porque esas condiciones nos han ayudado a nosotros a llenarnos de paciencia, a llenarnos de perseverancia, a aprender a amar de verdad, mis hermanos, porque es que ese es el verdadero amor. Amar de verdad no es pensar en uno mismo, sino pensar en esa persona que Dios puso como tu esposa. Es pensar primero en esa persona que Dios puso como tu esposo. Ese es el verdadero amor, porque ese es el amor de Cristo. Ese es el amor que Cristo le dio a nuestra iglesia. Recordemos allá en Filipenses 2, cuando dice que haya en todos nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, valoró el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre como nosotros, y tomando en forma de hombre, fue humilde y obediente hasta la muerte, mis hermanos. ¿Qué amor es ese, mis hermanos? Un amor ágape, un amor sacrificial, un amor que se preocupa más por aquella persona que amas que por ti mismo, mis hermanos. Es un amor que la psicología moderna ha distorsionado con un pensamiento egoísta como tienes derecho a ser feliz. Y ese pensamiento egoísta es el que más divorcio ha causado en esta tierra, mis hermanos, porque es un amor totalmente egoísta. El verdadero amor es aquel que se entrega, el verdadero amor es aquel que se da, el verdadero amor es aquel que se sacrifica sin esperar nada a cambio. Recordemos que la misma palabra nos dice que más bienaventurado es dar que recibir, mis hermanos. Y vayamos a 1 Corintios 13, para que veamos con profundidad lo que es el verdadero amor, el amor que Dios quiere que cada uno de nosotros practiquemos, mis hermanos, que cada uno de nosotros tengamos para que podamos crecer a la estatura del varón o la varona perfecta que Dios quiere que seamos. El verdadero amor, dice en 1 Corintios 13, a partir del 4, dice: el amor es sufrido, mis hermanos. Todo lo contrario a esa filosofía hueca de que tengo derecho a ser feliz. Es sufrido, mis hermanos. El verdadero amor es sufrido. ¿Cuánto padeció nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto sufrió en ese camino al Calvario, mis hermanos? Y no tanto por lo físico, sino por lo que el Padre lo iba a dejar, mis hermanos. El verdadero amor es benigno. El verdadero amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. En el 5, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. En el 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pero mire lo que dice el 7. El amor todo lo sufre, mis hermanos. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta, mis hermanos. Grabémonos estas 4 palabras, mis hermanos,
para que veamos cómo vamos a crecer como pareja. Porque si ambos creemos en esta palabra y si ambos lo vivimos de esta manera como pareja, vamos a crecer grandemente. Y como pareja vamos a llegar al plan que tiene Dios, a que los dos seamos una sola carne, porque vamos a ser de un solo sentir. Yo nada más pienso en el beneficio de mi esposa y mi esposa nada más piensa en el beneficio mío. Cuando vivimos el amor de esta manera, vamos a crecer grandemente. Despojémonos de ese egoísmo, mis hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Él no vino a servir, no vino a ser servido, Él vino a servir. Y así tenemos que ser nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, servir a nuestras esposas, los esposos servir a sus esposas, mis hermanos. Y eso es lo bonito del verdadero amor. Entonces, para el caso en que los esposos, uno de los dos se convierta al Señor y queda en yugo desigual, la primera recomendación la encontramos en 1 Corintios 7. 1 Corintios 7 lo vamos a leer a partir del versículo 10. Del 10 al 14 y después pasamos al 16. Bueno, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Es un mandato de Dios, que la mujer no se separe del marido. Estamos hablando del caso de que uno se convirtió. ¿Qué pasa con esa otra persona? Se queda en yugo desigual. Aquí está diciendo que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Tocan los dos casos, cuando se convierte el esposo o se convierte la esposa. Pero en el 12, ¿qué nos aconseja el apóstol Pablo? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandonen, mis hermanos. Ese es el mandato. No tenemos por qué abandonarla si consienten vivir con nosotros. Y el 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Mira lo que dice en el 14, ¿por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Explico este capítulo 14, este versículo 14. Mire lo maravilloso que es que en una familia uno de los dos, el padre o la madre, se conviertan al Señor. Trae santificación para esa casa, trae santificación para ese hogar. ¿Qué quiere decir? Que hay una cobertura espiritualmente hablando, tanto para el esposo incrédulo como para sus hijos incrédulos. Entonces, eso es lo bonito que es llegar a los pies de Cristo, por lo menos uno. Ojalá lleguen todos, pero por lo menos uno. Hay cobertura para toda la familia, hay cobertura para todo el hogar, mis hermanos. Pero ojo, hay cobertura, mas no salvación, porque la salvación es individual. Cada uno de su propia boca debe confesar que Jesucristo es el Señor. Cada uno de su propia boca debe confesar que es un pecador, pero que Dios lo puede limpiar de esa condición de pecado, mis hermanos. Entonces cada uno de su propia boca debe tomar esa decisión. Pero mira lo bonito que es cuando uno de los dos se convierte al Señor. Pero veamos lo que dice el 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Aquí la palabra es muy clara. No está asegurando que si tú te conviertes vas a ser salvo a tu mujer en el caso de los varones, o vas a ser salvo a tu marido en el caso de las mujeres. No te lo está garantizando. Dice, ¿qué sabes tú, oh mujer? ¿Qué sabes tú, oh marido? Ya. Pero existe la posibilidad de que eso suceda. Ya, o sea, no, tampoco la está negando, o sea, está abierta la posibilidad. Entonces, vemos en esta palabra que este es el consejo más importante que Dios nos da. Si por alguna razón caímos en yugo desigual. Hay otra recomendación que nos da la palabra y la encontramos en 1 Pedro 3:1, y esta recomendación es para las mujeres siervas de Dios que viven con un esposo inconverso. 1 Pedro 3:1, ahí nos da la Biblia una recomendación cómo deben hacer, cómo deben manejar esa situación. Dice la palabra de Dios: asimismo vosotras mujeres,
Estad sujeta a vuestros maridos. Es lo primero que Dios les pide a esa mujer creyente que ora, temerosa de Dios, que vive con un marido inconverso, que se sujete a su marido. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras, o sea, sin pronunciar una sola palabra, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Y esa es la otra parte importante, mis hermanas, el testimonio que ustedes les den, la conducta que ustedes tengan con sus maridos. Como les dije, es una cuestión de equilibrio. Ustedes no pueden descuidar sus obligaciones como esposa por venir a la casa de Dios, mis hermanos. Ustedes no pueden venirse para acá, para la iglesia, y dejar todo allá tirado. No les hice desayuno, porque ¿qué cree que va a pensar ese esposo, mis hermanas? Antes, por el contrario, le va a coger más fastidio el evangelio. Entonces, a esto se refiere este versículo. O sea, sujétense a su marido, cumplan con sus deberes, atiéndanlo, ámenlo, pechíchenlo, porque eso es lo que nos gusta a nosotros los varones, sentirnos el rey de la casa, mis hermanos. A pesar de que ese hombre no las trate bien por su condición, ámenlo, mis hermanos, porque a eso nos manda el Señor, a que los amemos. Y la sujeción va a depender de si esas cosas que Él está pidiendo se ajustan o no se ajustan a la palabra de Dios. Porque cuando las cosas que Él está pidiendo que se sujete van en contra de la palabra de Dios, ahí no están obligadas a sujetarse, mis hermanos. También hay un consejo para los varones, siervos de Dios, que vivimos con mujer incrédula, y la encontramos ahí mismo en 1 de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, vivamos con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, mis hermanos. Entonces eso nos manda el Señor, que amemos a esa mujer, que la cuidemos, que como igual que nosotros la pechichemos, que todos los días la enamoremos, mis hermanos. ¿Por qué va a disminuir el amor? Yo voy a cumplir 28 años de casado y yo no me canso de enamorar a mi esposa. A veces ella se apena, a veces ella se sonroja, yo no. Para mí es un gusto enamorarla todos los días de mi vida. Y así debemos seguir siendo, mis hermanos. No tenemos por qué cambiar porque ella sea incrédula, no, antes por el contrario. Tenemos que reflejar el amor de Cristo en nosotros. Tenemos que reflejar todo el cambio que Cristo ha hecho, porque a nosotros sí que Jesucristo nos ha cambiado, mis hermanos. Y bastante. Y ellas son testigos de eso. Ellas saben, aún nuestros hijos son testigos de cuánto hemos cambiado, mis hermanos. Y para bien. Hay otra recomendación y la encontramos en Efesios 5:25, y es también para los varones. Efesios 5:25 nos manda la palabra de Dios: marido, amad a vuestras mujeres. ¿A qué nos manda? A amarlas, mis hermanos, a amarlas. Y ya sabemos lo que es realmente el verdadero amor. El amor es sufrido, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo, no hace nada indebido. A eso nos manda el Señor, a amar a nuestras mujeres. Termina diciendo: así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Será que el Señor no se entregó por cada uno de nosotros, mis hermanos? ¿Será que el Señor no escatimó como preciosa su vida para darla por pecadores como nosotros, mis hermanos? ¿Será que el Señor no estimó el estar al lado de la presencia del Padre para venir a vivir acá en la tierra entre nosotros, mis hermanos? ¿Qué es eso? Eso es un verdadero amor, un amor sacrificial donde lo entregas todo. Y a eso nos manda el Señor. Amemos a nuestras mujeres, tratémoslas bien, querrámoslas, apechichémoslas, tratémoslas como vaso más frágil, mis hermanos. Y vamos a ver cómo crecemos como familia, cómo crecemos en unión.
Vamos a ver a continuación una serie de consejos que la misma palabra nos da para aquellos que vivimos en yugo desigual. Algunos ya los hemos leído acá. Y el primer consejo es que Dios puede usarte para salvar a tu cónyuge, mis hermanos. Tú no puedes salvar a tu cónyuge, pero Dios, por medio de la obra de Cristo en la cruz, podría usar tu testimonio. Eso es lo más importante, de hombres y mujeres de Dios. Puede usar tu testimonio fiel para traer a ese varón o a esa mujer a los pies de Cristo. Por lo tanto, hay esperanza y Dios nos puede usar como sus testigos. Esto lo acabamos de leer ahorita en 1 Corintios 7:16, cuando leíamos: ¿qué sabes tú, oh varón, si harás salvo a tu mujer? ¿O qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? Nosotros podemos traer a los pies de Dios a ese varón o a esa mujer si damos un buen testimonio, mis hermanos. Otro consejo a las esposas, también ya lo vimos ahorita en 1 Pedro 3:1: manténganse sujetos a sus esposos. El apóstol Pedro nos recuerda que tu sujeción, mujer, amorosa a tu esposo, tu reconocimiento de su autoridad en el hogar, y esto sí que es importante. Te sujetas a tu esposo de una manera amorosa, pero también tienes que reconocer su autoridad en el hogar. Recordemos que Dios le dio la autoridad al hombre como cabeza de un hogar, como cabeza de una familia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El varón es la cabeza del hogar, y en eso sí que fallan muchas mujeres. Aún mujeres de Dios pasan por encima de la autoridad del varón, y eso es algo que denigra mucho. Eso es algo que no deja que un hombre inconverso se acerque a Dios, porque ¿qué ejemplo estás dando? ¿Qué ejemplo estás dando, mujer de Dios? Entonces, dice, el apóstol Pedro nos recuerda que tu sujeción amorosa a tu esposo, para las mujeres, tu reconocimiento de su autoridad en el hogar, tu respeto, amor y cuidados, incluso sin palabras, servirán como un imán para llevar su vida a Cristo. Mira esas tres últimas partes: respeto, amor y cuidado. Tengan en cuenta, mujeres de Dios, estos tres aspectos y verán cómo ese hombre llega a los pies de Cristo: amor, respeto y cuidado, la sujeción y respetar su autoridad. Para los varones creyentes, a los esposos, amen a su esposa como Cristo amó la iglesia. También lo leímos ahorita, Efesios 5:25. Jesucristo es el ejemplo sublime de amor sacrificial por su novia. ¿Y cuál es la novia de Cristo? La iglesia. Él entregó todo por nosotros, por esta iglesia. Y aunque nosotros no hemos respondido como debiéramos al amor de Cristo, Jesucristo se ha mantenido fiel y atento a nuestras necesidades. Gloria a Dios por la fidelidad de Dios, mis hermanos. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la fidelidad de Dios? ¿Qué sería de nuestras vidas sin la misericordia de Dios? No estaríamos ninguno aquí. No estaríamos ninguno aquí, mis hermanos. Jesucristo se ha mantenido fiel y atento a nuestras necesidades y no ha cesado su afecto por la iglesia. A los esposos se les exhorta a seguir el ejemplo de Cristo, mis hermanos. Otro consejo, ya lo vimos en 1 Corintios 7, del 12 al 14. No abandones a tu cónyuge. El apóstol Pablo nos exhorta a que no abandonemos a nuestro cónyuge por no ser creyentes. Al contrario, nos alienta a vivir una vida santa y transformada a la imagen de Cristo, para que él o ella pueda ser bendecido, santificado e incluso ser salvado por Cristo. Mire que nos exhorta a llevar una vida santa, en obediencia, en santidad, dando buen testimonio, porque eso es lo que realmente va a permitir que sin palabra aquel hombre o aquella mujer que no ha llegado a los pies de Cristo puedan, si Dios lo quiere, alcanzar la salvación. Otra recomendación: orar sin cesar, mis hermanos. La Biblia nos recuerda que la oración del justo puede mucho, Santiago 5:16. Por lo tanto, intercede por la salvación de tu cónyuge todos los días, mis hermanos. Así como lo hacía el siervo Job. El siervo Job vivía en yugo desigual, porque ni su esposa ni sus hijos eran temerosos de Dios.
¿Y qué hacía este varón? Ofrecía holocaustos todos los días por sus hijos, por si acaso habrían pecado. Y ese es nuestro deber, hombre o mujer de Dios, pedirle a Dios por ese hombre o por esa mujer, por nuestros hijos que no han llegado a los pies de Dios todos los días de nuestra vida, todos los días. Recordemos lo que hablamos al principio de Abraham, cuánto tuvo que esperar para ver la promesa, 25 años. Cuánto tuvo que esperar José para haber cumplido ese sueño que tuvo aproximadamente 13 años. Entonces, mis hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos. Sigamos perseverando, sigamos luchando, porque al fin y al cabo es nuestra salvación la que está en juego. De lo demás se encargará el Señor. Que a veces estas cosas no nos distraigan, mis hermanos, porque a veces pensamos tanto en la salvación de nuestra esposa, nuestro esposo, de nuestros hijos, que descuidamos la nuestra propia, mis hermanos. Entonces, sigamos perseverando en el camino. Dejémosle lo imposible al Señor. Que lo posible lo hacemos nosotros, ¿cómo? De rodillas, perseverando, siendo obedientes, buscando con todas nuestras fuerzas siempre al Señor. Entonces, orá sin cesar. Por lo tanto, intercede por la salvación de tu cónyuge cada día. Y esto es algo importante. No lo bombardees con versículos bíblicos. No lo fuerces a ir a las reuniones de la iglesia, mis hermanos. Y ese es el equilibrio que tenemos que pedirle a Dios. Recordemos que ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios, que por lo tanto la palabra de Dios para ellos es locura, mis hermanos, y que por lo tanto la palabra de Dios para ellos de pronto 3, 5 minutos hasta 10 para ellos soportar, pero más de ese tiempo ya les fastidia, mis hermanos. Entonces tenemos que manejar siempre un equilibrio, pedirle discernimiento a Dios, pedirle sabiduría para manejar esta situación. Por eso, de paso, sirve para consejo para aquellos que aún están a tiempo, que no han tomado esa decisión. Dice, no lo bombardees con versículos bíblicos, no lo fuerces a ir a las reuniones de la iglesia. Por supuesto, aprovecha todas las oportunidades que él o ella te dé en el momento adecuado. Entonces, aprovecha cada oportunidad que él te dé o ella te dé para compartirle el evangelio en amor, pero sin exasperarlo. ¿Cómo es sin exasperarlo? Es saturándolo, mis hermanos. No podemos saturarlo. De hecho, la otra vez, meditando en un versículo bíblico que está en Mateo, donde dice que nosotros somos la sal de la tierra, el hermano Alberto me hizo caer en cuenta en algo. Sí, la sal de la tierra, en la cantidad indicada, le da el gusto a la comida. Pero si lo pasas de sal, la daña. Igual pasa con el no creyente. Si lo saturas de la palabra, la va a detestar. No puedes saturarlo, mis hermanos. Tienes que pedirle discernimiento al Señor, dirección, y orar por esa persona para que reciba el Espíritu Santo de Dios. Porque una vez que reciba el Espíritu Santo de Dios, su vida va a cambiar por completo. Allí será todo lo contrario, será un gozo, un deleite. Por último, descansa en Dios. Recuerda que Dios conoce todas nuestras luchas y todas nuestras dificultades. Él prometió que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, como lo podemos ver en Mateo 28:20. Y nos ha dado el arma más poderosa que podemos tener, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros y guiando cada uno de nuestros pasos. Entonces, en conclusión, mis hermanos, la salvación de nuestro cónyuge no depende de nosotros, sino directamente del Señor, el cual tiene misericordia de quien Él quiere. Por lo tanto, el consejo es: vive como un cónyuge piadoso y da testimonio de tu fe con palabras y obras. Haz tu parte y deja el resultado en manos del Señor. Y un consejo para los solteros y solteras temerosos de Dios: que no se desesperen, que confíen y esperen en el Señor. Que recordemos las consecuencias que tuvo Abraham y Sara al desesperarse por la tardanza en el cumplimiento de la promesa. Nos ponemos de pies, amado Padre Celestial. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, eres bueno, eres maravilloso, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa palabra que hoy nos da, Señor, la cual es de gran valor para esta comunidad, para esta iglesia, tanto para los solteros como para los casados que vivimos en yugo desigual, Señor.
Danos la sabiduría, Señor, para saber manejar esta situación a los que vivimos en yugo desigual. Aún para aquellos que no han definido su situación sentimental, Padre, ayúdalos, dales paciencia, Señor, para que esperen, Padre amado, y no cometan este grave error del cual tú nos adviertes a través de tu palabra. Te bendecimos, Padre, porque eres bueno. Te bendecimos, Padre, porque eres maravilloso. Te bendecimos, Padre, porque eres amoroso. Te bendecimos, Padre, porque eres misericordioso. A ti, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, por este servicio, por esta palabra, Señor, porque solamente a ti te pertenecen, Padre Celestial. Ahora te pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que lleves a nuestros hermanos a casa en bendición y en seguridad. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.